Hola, hola, muy buenas noches para todos y todas, desde el lugar en que nos estés escuchando y viendo. Queremos darte las buenas noches en un día que realmente nos duele mucho, como tantos otros, con el tema palestino, pero sobre todo en este contexto en que se suponía que estaban llegando a alguna especie de acuerdo para hacer un alto el fuego entre el ente genocida israelí y las fuerzas de resistencia de Hamas. Y después de esos supuestos diálogos que existieron, hemos visto en las últimas horas otra vez los bombardeos de aviones, otra vez los tanques en Rafah, incluso cortando la posibilidad de un potencial escape hacia Egipto, hacia el Sinaí. Por eso hoy tenemos la gran suerte de compartir aquí con mi amigo y colega, quien es un gran analista, entendedor de todo esto, nacido en Palestina, que es Nicola Hadwa. Te damos las buenas noches aquí en Dato Urgente. Nicola, gracias por acompañarnos hoy. No, gracias a ti, Sebastián. Para mí es un privilegio estar en tu prestigioso programa que, dicho sea de paso, recién estaba en un programa en Excelentes Muchachos, Radio Guillotina, que son uno de los mejores programas que hay en las redes sociales chilenas. Y bueno, ellos me decían que justamente veían mucho tu programa. Ah, ¿Ah? qué amable, gracias. Ah, Sí, así sí, de a poquito ahí hemos estado haciendo este camino largo, manteniéndonos firmes en nuestras posturas desde hace tantos años y bueno, quiera o no, eso va marcando la diferencia, que yo no hago programas solo, quiero decirte, ¿eh? Yo no soy de los analistas que se creen que puede conocer todos los temas, entonces en cada tema yo llamo al que siento que mejor conoce cada una de las aristas y bueno, creo que con el tema palestino vos sos una referencia a nivel regional, Nicolás, así que te agradezco mucho por compartir hoy un rato acá con nosotros. no, gracias a ti, Seba. Gracias. Nicolás, ¿cómo ves lo que ha estado pasando en las últimas horas? ¿Qué descripción podrías hacer de Rafa? Mira, yo en reiteradas oportunidades expliqué por qué Estados Unidos y la entidad infanticida no pueden llegar a un cese el fuego. Porque todo esto está unido ineluctiblemente con lo que está pasando en Ucrania y con lo que está pasando principalmente en los levantamientos sociales que ya se ven en Europa. Todo esto está unido, no es factible ni es posible entender claramente lo que pasa en Gaza si no entendemos lo que está pasando a nivel mundial. Y me quiero referir a esto en el sentido de que tú sabes mejor que yo que la guerra en Ucrania, los europeos y Estados Unidos creían que era una guerra que iba a durar alrededor de 6 meses y que con eso era muy suficiente para sacar a Rusia el mercado del petróleo y el gas en Europa. Que el objetivo era ese. Los europeos se prepararon para esa guerra y tenían al 100% la reserva de petróleo y gas para pasar tranquilamente ese invierno y un poquito más. Pero nunca ellos creyeron ni pensaron que la guerra se les iba a alargar tanto. Y se les alargó tanto también, y no de casualidad, sino que Rusia inteligentemente también no le puso acelerador a la guerra. Tú lo sabes, tú has estado allá y conoces bien cómo eso fue todo. Cada uno de los movimientos rusos fueron bastante medidos, pero principalmente la situación de la ausencia de gas ruso y la ausencia de petróleo ruso, que dicho sea de paso, fue comprado a través de revendedores y dentro de esos revendedores el propio Estados Unidos, que se había comprometido a abastecer a Europa de petróleo y gas, pero lo que no les dijo que lo iba a hacer a precio de posguerra y no de preguerra. Así que el costo de la vida a los europeos se les fue muy alto. ¿Cuál es la situación compleja que hay? Que en este momento ellos tienen que buscar. Nicolás, nada más para que tengan referencia, ya que estás hablando de esto, vos sabés que, bueno, ya es el 9 de mayo en Rusia y estamos viendo las imágenes en vivo de lo que es el recordatorio de esa gran victoria, ¿sí? Del ejército soviético. Mirá, ahí está El, el presidente de Bielorrusia. claro, Bueno, haciendo honores y para compartir un poco de imagen en vivo, ya que nos traes también, ¿no? Este vínculo real que hay entre la guerra de la OTAN, ¿sí? Contra la Federación Rusa en territorio ucraniano para compartirlo, ¿no?
Claro. Bueno, entonces ellos empezaron a buscar aceleradamente la forma de obtener gas de manera rápida, barata y asequible. ¿Cuáles eran los lugares? Siria, el norte de Siria, y el bloque 9 del Líbano, pero además Gaza. Gaza tiene un manto de gas que llega hasta Chipre, Seba. Es tremendamente, para abastecer a gran parte de la humanidad. Entonces los europeos, con Estados Unidos a la cabeza y el brazo sicario que tienen en Medio Oriente, que es el Estado infanticida, llevan adelante esta guerra genocida en contra del pueblo de Gaza. Ahora, esto explica por qué razón se hacen los ciegos sordos mudos ante las cosas más brutales que tú puedes ver. Este es un genocidio brutal comparable solo con el Stalingrado de la Segunda Guerra Mundial. No hay otra cosa que se compare con lo que está ocurriendo en Gaza más que Stalingrado, Sebastián. Entonces, acá Estados Unidos y el rey y la entidad criminal no pueden firmar un alto al fuego porque resulta que el mayor problema que tienen? Que los pueblos europeos que han visto encarecer su sistema de vida están presionando a los gobiernos, incluso como el pueblo belga, el pueblo español y también los italianos, están hablando de sacar a sus países de la OTAN. Y ya se está hablando de alejarnos de la OTAN, porque resulta ser que para ello la OTAN no es otra cosa que el ejército de las transnacionales, por un lado, y por otro lado, en este caso concreto, es la herramienta que tienen para tratar de equilibrar los mercados, en definitiva, en desmedro tanto de Rusia como de China. Porque, ojo, también ahí está la otra problemática de los chinos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo pueden solucionar ellos eso? Simplemente dominando a, a Gaza, que es en la parte de todo el análisis, diríamos, que ellos calcularon como la más débil, Sebastián. No pensaron jamás que la resistencia palestina iba a tener una resistencia que iba a derrotar al ejército. No nos olvidemos que el ejército sionista ha sido derrotado en el terreno de Gaza. Fíjate que si tú miras los mapas y miras las posiciones de los sionistas, están todas en las periferias, las ciudades de la resistencia. Incluso hay zonas donde se pateó a los sionistas afuera y están llegando, Sebastián, están llegando no los gazatíes habitando lo que fueron sus hogares. Entonces, la explicación es, ¿por qué entonces ellos no pudieron? ¿Te das cuenta? Pero, No. Nicola, lo que había trascendido en estos días era que por lo menos hacía un alto el fuego de 4 días, ¿sí? O era una especie de acuerdo, se había filtrado incluso parte de eso, había avances como para que también tuvieran tiempo de atender, ¿no? a todas las víctimas que hay en palestinos en la franja de Gaza, y sin embargo, en lo que sería el primer día de la tregua, que fue hoy, este martes, desde la madrugada, Israel vuelve, ¿sí? a bombardear de la misma manera. ¿No crees que eso también puede crear la posibilidad de que ya no se vuelva a creer, que no tenga un respaldo lógico ni siquiera dentro de las Naciones Unidas? Y que, bueno, evidentemente puedan entrar otros actores, si se quiere, incluso más poderosos en este conflicto? Mira, todas las cartas están sobre la mesa, las que tú has mencionado. Pero mira lo que te voy a explicar.
Lo que ocurre acá es primero vamos a hablar de cuál es el prontuario que tiene Estados Unidos. Estados Unidos firma un acuerdo con Siria para retirarse, ahora tiene 20 bases militares de Siria, ¿no? Se firmó un acuerdo para retirarse a Irak, ahí tiene más de 10 bases militares en Irak. O sea, de Libia, acuerda con Corea del Norte toda una hoja de ruta para normalizar la situación en Corea y está peor. ¿Ah? Entonces, qué es lo que ocurre acá? Estados Unidos ya no es creíble, pero tampoco es creíble la entidad infanticida, porque ellos no se mueven por valores ni por ética, sino que se mueven simplemente por interés económico. El imperio está cuesta abajo en la rodada, está dentro del ataúd y día a día se le están colocando más clavos al ataúd. Y Estados Unidos no quiere morir como imperialismo, pero ya está muerto. Es cosa de días nomás. Estos son los aletazos de una fiera herida que está tratando de evitar a como dé lugar la fecha de defunción. Lo mismo la entidad criminal infanticida que atada a un cordón umbilical del imperio también va cuesta abajo en la rodada. Entonces, todo lo que tú ves no es signo de poder, fíjate, es signo de debilidad. Estas masacres, estos genocidios que se cometen así, se cometen por la desesperación de la derrota, por la desesperación como la del ahogado que se está ahogando y se agarra cualquier cosa. ¿Ah? Eso es lo que está ocurriendo en este momento allí. Ahora bien, sigamos analizando, Seba. Estados Unidos fue sacado de Asia Occidental en gran parte y al mismo tiempo está siendo sacado a través de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la Organización de Cooperación Euroasiática y el propio BRICS, está siendo sacado de el 70% de la riqueza del mundo y el 65% del comercio del mundo. Y si a eso le agregamos el plan de la nueva ruta de la seda china, Estados Unidos definitivamente se tiene que quedar tranquilo adentro del cajón y terminamos de ponerle los clavos al imperialismo y su dominio de los pueblos del tercer mundo y de la economía mundial. Pero otro detalle de Gaza, y por eso se explica que a como de lugar tratan de, y voy a explicar el tema de los denominados rehenes también, porque aquí hay algo interesante. China, que tiene la nueva ruta de la seda que llega hasta Bélgica, Estados Unidos con la India quieren formar una paralela que pasa por Gaza y llega hasta el puerto Haifa. Gaza es importante para la sobrevivencia del imperialismo y sus capacidades hoy en día. Por eso que la derrota del pueblo palestino en Gaza sería la derrota de los pueblos del tercer mundo. ¿Te das cuenta, Seba? Nicolás, ¿y qué es ese proyecto de un puerto en la Franja de Gaza? ¿Es un puerto? ¿Es una base naval militar estadounidense? ¿Qué es lo que están empezando a construir ahí? Mira, Sebastián, Estados Unidos jamás va a hacer algo en beneficio de los pueblos. Ese puerto es una base militar para tener presencia militar directa en Gaza. Y si tú observas las imágenes de ese puerto, hay una enorme cantidad de tuberías que llegaron allí. Y esas tuberías justamente son para empezar a explotar el gas. Pero obviamente que ni Hamas, ni la Yihad Islámica, ni el Frente Popular, ni los comités de resistencia popular lo van a tolerar y van a seguir tratando a los norteamericanos como tropas ocupantes. Pero aquí hay otro detalle. No nos olvidemos del factor de los reaccionarios árabes. Los reaccionarios árabes también están ayudando al Estado criminal a sostenerse. Si no fuera, fíjate, por la ayuda de la OTAN y por la ayuda de los reaccionarios árabes, el Estado infanticida ya estaría desapareciendo, Seba. Acá hay una demostración de esto que vos decías recién, Nicola, de algunos de los rehenes, vamos a decir, que había tomado Hamas,
y que murieron a causa de los bombardeos israelíes. Yo creo que ahí hay un claro mensaje de que Israel nunca estuvo interesado en ese intercambio, sino que tal vez ellos preferían, incluso como lo vimos desde el propio 7 de octubre, de que Hamas tomara la menor cantidad posible de rehenes para después no tener que intercambiarlos, y ellos prefieren matar a sus propios ciudadanos con tal de no demostrar esa debilidad, me parece. No sé cómo lo ves. Así es, Seba. Mira, fíjate tú que hay una enorme cantidad de demandas contra el Estado infanticida, porque ellos, durante los sucesos del 7 de octubre, ametrallaron a sus propias gentes de helicópteros. Ahora, Seba, el sionismo jamás ha sido un movimiento que proteja al judaísmo, jamás. Que utilice el judaísmo en función de sus intereses imperialistas, todo lo que tú quieras. Pero piensa tú, la alianza que tú... Fíjate que el primer ministro Isaac Shamir fue el primero que tomó contacto con los nazis para hacer una alianza sionista-nazi. Claro. El acuerdo a la Jabará. Y mataron a Adolf Eichmann, rapidito lo mataron, porque él fue el que firmó todos los acuerdos con los sionistas. Y veamos el historial en América Latina. En Chile, que lo secuestraron acá en Buenos Aires, vos sabés, a Eichmann. Sí, Adolf Eichmann. Pero fíjate tú, por ejemplo, en América Latina, en Chile, te voy a poner un ejemplo en Chile. Cuando era el Mossad, le enseñaba las metodologías de tortura a los dictadores chilenos y tenía todo un aparato de inteligencia al servicio de las dictaduras. Cada vez que era detenido un joven judío de izquierda, su sentencia de muerte ya estaba pero firmada en el instante. El Mossad exigía que a los jóvenes judíos de izquierda los mataran al tiro, lo hicieran desaparecer. ¿Por qué, Nicolás? Porque obviamente el sionismo, una ideología racista, supremacista, exclusivista, obviamente no iba a estar en buenos términos con la izquierda. La izquierda iba a terminar aliada a los palestinos, que es lo que está pasando en este caso en el Estado ocupante. Que la izquierda sionista está acercándose a los palestinos cada vez más. Entonces, la izquierda es un peligro para el sionismo, pero es un peligro para el sionismo en el Estado palestino ocupado, pero también en Argentina, en cualquier país, ¿no? Yo recuerdo mucho, Nicola, un caso que sirve también para ejemplificar yo lo he comentado ya también alguna vez, y recordá vos el caso de, bueno, ya a partir de esa gran alianza que siempre tuvieron nazis y sionistas, 8 años antes de que emergiera el ente sionista, en 1940, el buque Patria, que salía desde Europa con familias judías que huían del nazismo, atracó en el puerto de Haifa. Pero todavía los británicos tenían sus propios proyectos colonialistas y querían mandar a esas familias judías que venían huyendo de Alemania a la isla de Mauritius, cerca de Madagascar. Pero la Haganah, el Irgun, la banda Stern, el ADN del terrorismo sionista israelí ya operaba desde antes, pero sobre todo en 1940, 8 años antes de lo que fuera la creación definitiva, tal cual la estamos viendo hoy, del ente sionista, y con tal de ellos no permitir que los británicos se llevaran a esas familias judías a las cercanías de Madagascar, en la noche previa a que partiera el buque Patria, lo dinamitaron y lo volaron. O sea, sionistas matan judíos. Lo hicieron antes y lo siguen haciendo ahora si esos judíos no son parte de ese proyecto sionista. Y entonces, esto es algo que evidentemente hay mucha gente que no termina de creer, pero que hay tantos ejemplos en la historia que lo evidencian como que me parece que es algo que nosotros también tenemos que ayudar a visibilizar. Pero eso tiene una razón, Sebastián, una razón mucho más material que filosófica. ¿A qué me refiero? Fíjate tú que los sionistas, y voy a retroceder. Durante
un poco antes de la Primera Guerra Mundial, los sionistas tuvieron bastante contacto con el sultán turco. Pero cuando se dieron cuenta que quienes iban a ganar la guerra eran los franceses, los británicos y los norteamericanos, entonces le ofrecen a franceses y británicos terminar de financiarle la guerra a cambio que les den el territorio palestino. Claro. ¿Te das cuenta? Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, ellos partieron aliándose con los nazis y le exigían a los nazis que expulsaran a los judíos. Pero ya avanzada la guerra, se dieron cuenta de que quienes iban a ganar la guerra no eran los alemanes. Entonces, lo que hacen los sionistas, empiezan a aliarse más intensamente con Norteamérica, y los británicos, que se dan cuenta de esa jugada, ellos, si bien es cierto, eran aliados en la Segunda Guerra Mundial, no es menos cierto que son competidores intercapitalistas. El capitalismo británico, el capitalismo francés, compite con el capitalismo norteamericano en los mercados, en todo. Se aliaron con los nazis, pero no se aliaron en fines económicos capitalistas entre sí. Por lo tanto, el Reino Unido no quería perder el dominio de Palestina, porque ahí confluyen 3 continentes, algo que tú lo sabes muy bien. Entonces, ¿qué hicieron ahí? ¿Ah? Resulta que lo que hicieron ahí, Seba, fue tratar de impedir la llegada de más judíos a Palestina para no romper el equilibrio demográfico. Y ahí empiezan estos grupos, ojo también con esto otro, los primeros que entrenaron a la Haganah, la Estel, la Irgun y la Swat Leumi fueron oficiales nazis, Seba. Eran oficiales. Por eso tenían los mismos uniformes color caqui que tenían los oficiales nazis. Les copiaron hasta el uniforme. Pero claro, entonces, Seba, en esta situación tardía para el Reino Unido, trataron de impedir que Estados Unidos penetrara allí por medio de la Federación Sionista Mundial. Eso lo habían hecho los sionistas ya en la Primera Guerra Mundial con el zar de Rusia. No nos olvidemos que se aliaron con el zar de Rusia una vez que Vladimir Ilich Lenin, porque tú sabes que esto está relatado en el tomo 40, las obras completas de Lenin, cuando él relata, cuando se acerca a la Federación Sionista a través de un partido que tenían que se llamaba el Bund, un partido que estaba tanto en Polonia. Perdón. Ese partido que estaba, como te digo, tanto en Polonia como en Rusia zarista, se querían federar al partido bolchevique, y Lenin termina el tomo 40, dice, y por lo tanto, la idea de una nación judía es una idea reaccionaria llamada a servir los intereses del colonialismo, y los repudia. Ahí los sionistas van y salían con el zar de Rusia y comienzan a través de contratar, primero por un lado el zar ponía gente de la inteligencia y por otro lado los sionistas contrataban lumpen y hacían los pogromos persiguiendo a los propios judíos, y después le decían al judío: vete a Palestina, que aquí nadie te va a molestar, y vamos a construir un estado solo para judíos. Sí, Nicola, pero no te olvides que ahí, en lo que hoy es sobre todo Odessa, era la tierra de Jabotinsky, ¿no? O sea, el creador del sionismo revisionario, a través del cual ellos mismos tienen todavía una corriente en la cual ellos promueven que los judíos se casen solamente entre ellos mismos, ¿sí? Y entonces después esa especie de endogamia media extraña, decir, bueno, viven en guetos y demás. Hay que recordar que Jabotinsky, en Odessa, en lo que hoy es todavía Ucrania, tal vez por una semana más, es lo que digo, Odessa tal vez es Ucrania por una semana más, evidentemente promovían, ¿no?, ese tipo de concepción que en definitiva se creían una especie de raza elegida que no querían mezclarse, ¿sí?, con los que ellos consideraban no judíos. Y ahí me parece que hay otra continuidad histórica que ellos tienen en común con los nazis.
Así es. Eso de la raza superior y el pueblo elegido no es lo mismo, pero es igual. Fíjate que, bueno, pero volviendo a echar en análisis, Seba, después, claro, Estados Unidos terminada la guerra, por medio del Plan Marshall, obliga al Reino Unido a aceptar crear un Estado sionista, porque si no, no iba a ser beneficiario del Plan Marshall de reconstrucción. Y tuvieron que ceder. O sea, primero se aliaron con los nazis, después se aliaron con los norteamericanos, pero siempre el sionismo va a estar aliado al poder de turno. Y hoy en día debemos hablar, para ser objetivos, debemos hablar del imperial sionismo, porque desgraciadamente nosotros somos muy injustos cuando hablamos del imperialismo norteamericano a seca. No, el pueblo norteamericano no tiene nada que ver con el imperialismo en sí. Es el sionismo, las transnacionales, el capital financiero, el capital bancario, el complejo militar industrial, lo que conforman la dependencia de los países del tercer mundo y que constituyen este imperialismo. El pueblo norteamericano no tiene idea de lo que pasa. Si los norteamericanos, los jóvenes norteamericanos, fíjate qué les pasa cuando van a una guerra, vuelven y vuelven pacifistas y luchan contra el Estado norteamericano. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que fueron enviados a matar y a morir por una causa que no era de ellos, sino que eran las transnacionales. Entonces, Sebastián, en este caso concreto ahora, la supervivencia de la economía capitalista europea y norteamericana está muy relacionado con Gaza. Y ahí están todos tratando a como de lugar de cometer un genocidio de la magnitud que se está cometiendo, pero todos guardando silencio cómplice. Nicola, yo quiero que veamos algunas imágenes, que acá sí quisiera dejarle el sonido porque tiene el sonido de los bombardeos. Estas imágenes son de estos mismos momentos. Las imágenes más crudas, yo a pesar de que las tenemos, no las quiero mostrar en el canal de YouTube porque es lo que siempre están esperando para censurarnos y por tanto invitarlos a que vean Data Urgente en Telegram, donde no hay la censura que hay en YouTube, pero sí tenemos algunas para compartir aquí que son realmente tremendas y dramáticas de estos momentos. Fue Rafa. Que supuestamente había 4 días de tregua. Tregua, bombardeos que van solamente gente sionista hacia Gaza y a Rafa. Fíjate. ¿Cómo se entiende, Nicola, que el mundo pueda mirar para otro lado en un contexto así, no? Mira, el imperialismo, los reaccionarios árabes y los colonialistas europeos durante siglos precarizaron la vida de los africanos, de los latinoamericanos, de los árabes, y les interesó un bleo que esos países vivieran en la pobreza, en la miseria, en la enfermedad, en la muerte diaria. Si ellos tienen que matar a la mitad de la población para mantener los privilegios del imperio, lo van a hacer. Porque no tienen ninguna conciencia, ninguna especie. Entonces, cuando hablamos nosotros de la comunidad internacional, Seba, estamos hablando de Reino Unido, Francia y Estados Unidos, que son los 3 países que gobierna el sionismo internacional. No, hay otro más, Argentina. Argentina también es gobernado por el sionismo. Y te lo digo sin el ánimo de ofender ni molestar. No, pero sí es la realidad. Si alguien cree que Argentina es un país libre, están equivocados. Argentina es una colonia de Israel. Entonces, acá lo que está pasando es eso. Estados Unidos ve que Reino Unido, Francia están en un serio problema económico, con serios problemas de levantamientos sociales, y el propio Estados Unidos, Seba, ¿cuándo se había visto que el 60% de la población en la encuesta
critique al Estado criminal. O sea, Biden está perdiendo la elección por el apoyo a Israel en Gaza. Pero ¿te parece que si no fuera por los estudiantes, estarían tan preocupados por tratar de llegar a ese acuerdo? No, los estudiantes son los que levantaron ahí una bandera de lucha bastante interesante, pero ya perdió la elección Biden, Seba, ya la perdió ya, con esto que está haciendo ya la perdió. Y a los sionistas le da lo mismo. No te olvides que cuando al poco tiempo que salió Donald Trump, cuando lo trataron de relacionar con el poder sionista en Estados Unidos, el embajador de Israel en Estados Unidos dijo, fue un tonto útil nuestro. ¿Te das cuenta? Y Biden es otro tonto útil del sionismo. Como hay otros payasos en América Latina que hacen de presidente y que son tontos útiles también. Acá lo sabemos bien de cerca. Nicola, compartimos un minuto más de imágenes de hoy mismo en Rafa, en la Franja de Gaza. Dale, Seba, dale. Mirá los campamentos, la gente en las condiciones que está y los siguen bombardeando, no tienen a dónde ir. Eso es un campamento de refugiados. Después hablan de la comunidad internacional. Fíjate, mira cómo es horrible. Fíjate, Sebastián, que quiero decir algo con respecto a esto y lo voy a decir, como decía Chávez, ¿no? Desde el fondo de mis vísceras. ¿Ah? Fíjate lo siguiente, el pueblo palestino es un pueblo heroico, rodeado, bombardeado, asesinado en masa en un genocidio horrible, no aceptó salir de Gaza. Se quedó con sus hombres, se quedó con su resistencia y se queda con su pueblo luchando allí. A costa de su muerte, no importa, pero ahí están luchando y ahí están. Le han dicho, váyanse al desierto del Sinaí, les construimos una ciudad nueva, todo. No, no se van. Es un pueblo heroico, Sebastián, es un pueblo digno. Estás con el micrófono apagado, Seba. Sí, lo apago para que se escuche un poco menos de ruido. Nicola, esa es una historia que vos conocés de cerca, porque vos, que sos nacido en Palestina, fuiste parte, ¿no?, de esa diáspora y de esos flujos migratorios. ¿Cómo se vive, ¿no?, de esa manera, sabiendo que vos también, de alguna manera, siento yo, bueno, podría ser en un tiempo diferente esta gente que estamos viendo ahora? Siempre fue igual, Seba. Llegaban a las 5 de la mañana y sacaban a la gente y le daban 3 minutos. Y el que no salía en 3 minutos lo ametrallaban adentro de la casa y lo mataban. ¿Sabes tú lo que el informe, tú leíste el informe de los dos relatores de las Naciones Unidas que fueron a Gaza? El informe que entregaron esta semana. No, ¿qué dice? Espantado porque dice no puede creer que cientos de niñas de 4, 5, 6, 7 años de edad fueron violadas por los soldados israelíes. Mujeres que fueron violadas y después asesinadas. Entonces, es un ejército inmoral de un gobierno psicópata en una sociedad dirigida por una ideología psicópata. El sionismo es una ideología antihistórica, antihumana y es una ideología perversa. Por eso que es una ideología que no crece ni va a crecer. Sin embargo, dentro de los propios judíos cada vez hay más judíos antisionistas. Entonces, eso desgraciadamente, y principalmente te digo, los judíos de muchos países han estado dando cuenta, pero desgraciadamente todavía quedan muchos que aún apoyan el sionismo. Esa es la desgracia, ¿no? Fíjate vos la crudeza de estas imágenes de hoy.
Bueno, esto no es una ficción, ¿eh? Eso que están viendo ahí son niños, ¿sí? No es ISIS, ¿sí? Es Israel, dice el video. Vamos a correrlo para que por ahí hay gente que tiene duda todavía de estas cosas, ¿no? Es terrible, Seba. Cada periodista de esos encumbrados que están en los grandes medios corporativos que repite la frase grupo terrorista Hamas es cómplice de estas cosas, porque lo que Hamas ha intentado hacer es una lucha de liberación como lo han hecho cada uno de los pueblos colonizados a través de la historia, con las herramientas que pueden y con las armas que pueden. Y esa concepción de terrorista que termina generando esta campaña islamófoba y en contra del pueblo palestino hace que la sensibilidad de la mayoría de la gente en Occidente diga, no, pero esa gente en el fondo algo hicieron, ¿no? Tal vez se merecen eso y en realidad Israel está intentando acabar con ese grupo terrorista que es Hamas. Sin embargo, yo creo que todas esas afirmaciones con el transcurrir del tiempo se van a parecer mucho a algo que se decía acá en Argentina durante la época de la dictadura, que como vos sabés aquí tenemos más de 30.000 desaparecidos, asesinados, y cuentan, yo era niño, pero viví esa etapa, que cada vez que se sabía de alguien que había sido asesinado, había gente que decía, algo habrá hecho. ¿Sí? Y esa es una frase que sobrevuela. Y esos mantos de impunidad fueron los que seguramente le dieron un respaldo a los genocidas para seguir con ese proceso. Y esos periodistas que repiten como loros todo el día, porque no pueden decir la palabra jamás sin decir terrorista. Es así, la ponen antes o después. Y en todos los medios corporativos acá en Argentina hacen absolutamente lo mismo. Bueno, el resultado es este. Esos pibes que no son de ficción, que están reventados contra los escombros de sus propias casas, en un contexto donde supuestamente hay un alto el fuego, y en el último reducto en el cual ellos pueden estar, que sería ese paso que les podría dar la posibilidad de pasar a Egipto, si es que eso es una cosa buena, ¿no? Mira, Sebastián, hay un periodismo mercenario que desgraciadamente se ha perdido la ética profesional en el periodismo. Hoy en día la empresa privada en el periodismo ha hecho que los periodistas tengan que priorizar su trabajo antes que la verdad. Y desgraciadamente es algo muy difundido. Ahora, pero los pueblos han aprendido a leer. Los pueblos han aprendido a leer y a leer la prensa reaccionaria, la prensa mercenaria. Ya no son tontos los pueblos. Los pueblos ya saben cómo es la realidad de las cosas. Y principalmente se sabe que al imperialismo no se le puede creer nada. Al Estado sionista menos, porque si hay mentirosos compulsivos son los dirigentes sionistas. Entonces, pero por otra parte, ha ayudado mucho las redes sociales. Lo mismo que estás haciendo, por ejemplo, tú con tu excelente programa. Tú eres una vitrina de la verdad. Muestras la verdad, ¿no? Es un análisis distinto. Entonces, claro, el deber de todos nosotros es contribuir a una mejor comprensión de la vida y del mundo actual que nos rodea, de manera que la gente pueda mirar y ver más. Y eso es lo que nosotros debemos lograr, que la gente mire y vea más. Evidentemente, hacemos grandes esfuerzos, pero comparados, ¿no? Con toda la maquinaria de los medios corporativos, es como que se vuelve a asemejar, ¿no? Esas piedras de los palestinos contra los tanques israelíes, nosotros haciendo comunicación popular desde nuestras propias casas, queriendo compartir
aquella información que tenemos, pero al mismo tiempo yo siento que también, así como los palestinos, tenemos algunas pequeñas victorias que cada vez más gente empieza a interesarse por este tipo de contenidos y que de alguna manera ellos están preocupados por eso, porque ellos no tienen ningún tipo de prestigio, no tienen ningún tipo de credibilidad en esa proyección de tratar de justificar este genocidio sistemático contra el pueblo palestino. Y bueno, creo que más allá de toda la censura que existe, intentamos de alguna manera permanecer y compartir esto, ¿no? Y creo que ustedes también lo están haciendo bien de aquel lado. Mira, lo hacemos nosotros y bastante, pero sabes, Seba, te quiero decir algo. Fíjate, hay cosas que ya no se pueden esconder. Por ejemplo, y vamos a analizar un poquito, ellos han tratado de esconder la realidad de lo que pasó con Israel durante la guerra. Tú sabes que ha sido más de 1 millón los colonos sionistas que han abandonado el territorio ocupado. Y la prensa no lo dice, ni lo va a decir. Pero los que han abandonado son la mayoría jóvenes que no quieren ir a la guerra. Por otro lado, las mentiras se van solas. Fíjate que el diario Haaretz de Israel puso un titular que es bastante sugestivo, dijo, con respecto a las cifras de bajas que daba el gobierno israelí. El diario Haaretz dijo, qué extraño, pero tenemos más funerales que muertos. ¿Te das cuenta? Entonces, ahora hablan de 15.000 heridos, 7.000 lisiados de por vida, y las cifras varían entre 4.000 y 7.000 soldados muertos. ¿Ah? Pero el ejército dice 600. Obviamente eso es parte de la guerra de la minimización del adversario. Pero lo que es innegable es que han perdido 700 tanques y más de 500 vehículos militares blindados. Nunca habían tenido una golpiza de esta manera. Pero ¿cómo responde? ¿Cómo responde, fíjate, Seba, el Estado sionista? Bombardeando a la población civil. Claro. Ahora, ¿eso es casual? No. ¿Te acuerdas de Benny Gantz? Claro, sí, sí, sí. En la operación Plomo Fundido, él decía, debemos bombardear la población civil para que los combatientes depongan las armas. Esa es la filosofía militar de un ejército inmoral. Ahora, esta guerra aceleró el fin del Estado sionista porque los propios judíos en el interior están pidiendo la desionización de ese Estado. Ya se está hablando mucho de un solo Estado y los más reaccionarios están saliendo para afuera. Esto es muy parecido a lo que ocurrió en la Argelia ocupada por Francia. ¿Ah? Es muy similar, muy similar. Nicola, hablábamos de traiciones árabes. ¿Cómo ves vos el papel de Egipto, ya para terminar? Porque uno no termina de entender, o sea, por esa puerta, si son hermanos árabes y musulmanes, podrían hacer que entren los suministros, podrían dar ayuda humanitaria, aunque sea, y no lo están haciendo. ¿Qué interpretación podés hacer vos del gobierno de Al-Sisi? Mira, el Estado norteamericano y su sicario en Medio Oriente, el Estado sionista, comprendieron que un país tan grande, con uno de los ejércitos más poderosos, ellos tenían que comprarlo. ¿Qué hicieron, Seba? Lenta y progresivamente fueron metiendo la oficialidad de las Fuerzas Armadas egipcias en la propiedad de muchas empresas transnacionales. Los hicieron socioaccionistas y con eso simplemente dejaron a los ejércitos de Egipto unidos por un cordón umbilical a las empresas que controlan, las transnacionales que controlan los sionistas. Esa es la explicación. Y por eso que está así. Ahora, hay una problemática gigantesca. ¿Cuánto les va a durar eso? Porque el pueblo egipcio no es un pueblo que esté viviendo bien, vive muy mal y no tienen cómo solucionar ese problema porque hacerse cargo de mejorar el nivel de vida del pueblo egipcio
es una fortuna incalculable para Estados Unidos, para los europeos, para todos, porque estamos hablando de más de 120 millones de habitantes. Entonces, eso es un polvorín. Ahora, yo te digo, el Estado sionista existe y se mantiene por el apoyo al imperialismo norteamericano, por el apoyo del sionismo internacional y por los reaccionarios árabes. Pero eso, Seba, la historia va modificando la correlación de fuerza. Y esta correlación está cambiando aceleradamente, está cambiando. ¿Cuándo se había visto 1 millón de jordanos en la calle protestando, Seba? Sí, pero al mismo tiempo sabemos que Jordania también fue parte del escudo antimisiles para proteger al ente sionista de los misiles iraníes. O sea, vos tenés el 1 millón de jordanos, pero el gobierno del petizo ese evidentemente sigue trabajando para Israel. Claro, pero el pueblo no es tonto, Seba. Piensa tú que son dictaduras atroces, sanguinarias, pero los pueblos ya van a encontrar la manera de sublevarse. Si los pueblos eternamente no van a quedar dominados, Seba, eso no va a durar eternamente. Ese gobierno, al igual que el gobierno sionista, como están atados a un cordón umbilical al imperialismo norteamericano, en la medida que el imperio va cada vez más en decadencia, también van a decaer ellos. También van a caer. Porque el imperio ya no se puede hacer cargo ni siquiera de la propia temática interna, Seba. Es el país más endeudado del mundo. Tiene 50 millones de pobres. Los homeless están viviendo en las plazas públicas. Es cosa de tiempo que el Estado norteamericano va a estallar en su interior. Fíjate que hay un movimiento que crece aceleradamente, ojo con eso, que es el movimiento democrático socialista, que quieren llevar un candidato y ese candidato está representando a la juventud norteamericana. Bueno, estaremos muy atentos a eso. Nicola, una más, porque no quiero quitarte mucho tiempo. Dale, tranquilo, Seba, dale. La resistencia trasciende la Franja de Gaza, trasciende Cisjordania, trasciende toda la Palestina ocupada. ¿Hasta qué punto ves vos la solidaridad en el apoyo militar irrestricto de la República Islámica, de Yemen, de las fuerzas de Hezbollah en el Líbano y hasta cierto punto creo yo también la posibilidad de que Irak y Siria también puedan unirse de alguna manera? Mira, Sebastián, para poder impedir la apertura del frente del Golán, Estados Unidos con Israel y los reaccionarios árabes le insuflaron más apoyo al ISIS en Siria. Eso por un lado. Por otro lado, vemos nosotros el comportamiento de la República Islámica que ha sido el sostén de todo esto. ¿Ah? Vemos nosotros Hashad al-Shaabi, la actitud que ha tenido. Vemos, fíjate, todos hablan de Hamas, ¿no? Hay que hablar de la yihad islámica, hay que hablar del Frente Popular, de los comités de resistencia popular. Pero hay otro tema también muy importante aquí, Seba, que el Estado sionista tiene un apoyo irrestricto de los traidores árabes. Y ahí a la cabeza está Mahmoud Abbas con sus 40 amigos que desgraciadamente tienen rodeados los campos refugiados palestinos, que han matado a líderes de la resistencia, que son los soplones que tienen y que han ayudado a la ocupación. Si esos batallones hubieran podido abrir el frente de Cisjordania, el Estado sionista la habría visto negra. Porque se hubiera abierto el frente del Golán para Hashad al-Shaabi, que era lo que pedía Hashad al-Shaabi. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ha demostrado esta guerra? Ha demostrado que el Estado sionista, si no es por Estados Unidos y por los europeos, habría desaparecido hace rato. Nicolás, yo quiero agradecerte muchísimo. Son muchos temas para hablar como siempre, pero la impotencia de ver esas imágenes que llegan desde Rafa, la situación de esos niños, nos hace que
podamos hacer cualquier cosa, menos dormir tranquilos. Y bueno, al menos tratar de hablar de estas cosas, de visibilizarlas, de poner blanco sobre negro en muchas cosas. Creo que, bueno, es parte de la tarea que tenemos nosotros todos los días y bueno, agradecemos a la gente que nos sigue también compartiendo este tipo de contenidos, porque como ustedes saben, son tremendamente censurados en las redes sociales. Así que, bueno, siempre dependemos de la buena voluntad y el apoyo que la gente que nos sigue nos pueda dar para que estos contenidos lleguen a más gente. Así que, bueno, agradeciéndote muchísimo. Gracias a ti, Seba. Un agrado estar contigo y compartir por medio tuyo con los telespectadores de un medio tan bueno como el Dato Urgente, y créeme, uno de los buenos medios de las redes sociales, Sebastián. Ahí estamos dando la lucha y como siempre nos despedimos con un poco de cultura política, en este caso con una canción que ha empezado a circular hace pocos días de Macklemore, que, bueno, de alguna manera representa muy bien parte de lo que está pasando y que incluye los últimos levantamientos de estudiantes en los Estados Unidos como protagonistas también de este tiempo. Un abrazo grande, Nicola, y bueno, será hasta la próxima. Gracias, Seba. Yeah, the people, they won't leave. What is threatening about divesting and want a piece? The problem isn't the protests, it's what they're protesting. It goes against what our country is funding. Block the barricade until Palestine is free. Block the barricade until Palestine is free. When I was 7, I learned a lesson from Cuban Eazy-E. What was it again? Oh yeah, fuck the police. Actors and badges protecting property in a system that was designed by white supremacy. But the people are in the streets. You can pay off Meta, you can't pay off me. Politicians who serve by any means. APAC, Kofi, and all the companies. You see, we sell fear around the land of the free. But this generation here is about to cut the strings. You can ban TikTok, take us out the algorithm, but it's too late. We've seen the truth, we bear witness. Seen the rubble, the buildings, the mothers and the children, and all the men that you murdered. And then we see how you spin it. Who gets the right to defend and who gets the right of resistance? It's always been about dollars and the color of your pigment. But white supremacy is finally on blast, screaming free Palestine to their home at last. We see the lies and claiming it's anti-Semitic to be anti-Zionist. I seen Jewish brothers and sisters out there and writhing in solidarity and screaming free Palestine, with them organizing and learning and finally cutting ties with the state that's gotta rely on apartheid system to uphold an occupying violent history been repeating for the last 75. The Nakba never ended, the colonizer lied. It's students in tents posted on the lawn, occupying the quad is really against the law, and a reason to call in the police and their squad. Where does genocide land in your definition, huh? Destroying every college in Gaza and every mosque, pushing everyone into Rafah and dropping bombs. The blood is on your hands, Biden, we can see it all. And fuck no, I'm not voting for you in the fall.